2022 ekitaldirako aurrekontua onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede el presupuesto para el ejercicio 2022. ¿Empezamos entonces? Sí. Bueno, pues como bien sabéis, en la anterior asamblea se aprobaron las tasas, por lo que hoy toca confeccionar el presupuesto general, que está integrado por el presupuesto de la Mancomunidad y de la Sociedad de Gestión de Servicios de Txingudi, y a su vez también en el informe se han recogido los presupuestos por actividades. También tenéis en el informe la cuenta de resultados previsional contemplando los ingresos y gastos del desarrollo de la actividad, el balance previsional para que sepáis patrimonialmente cómo está la sociedad y además se han recogido pues, anexos de personal, endeudamiento e inmovilizado. Igual está, no se ve muy bien, ¿no? ¿Veis bien o es que no sé si soy yo la que veo? Ah, sí, vale, pues yo veo borroso. Vale. No, yo también. Estoy operado recientemente, me han dicho que veo bien. Vale, bueno, os voy comentando, ¿vale? Bueno, pues procedo a explicaros la cuenta de resultados previsional del ejercicio 2022 y a partir de aquí conformaremos el presupuesto, ¿vale? Primeramente me centraré en los ingresos, que son las partidas 1 y 5, y posteriormente hablaré sobre los gastos. En cuanto al importe neto de la cifra de negocio, decir que se han considerado para el presupuesto 2022 14.839.000 euros, que supone un incremento del 1,44% con respecto a la estimación de cierre. Y estos ingresos, como bien sabéis, provienen de la previsión en la parte del agua de la congelación de las tasas y, como os comenté, por una tendencia a la baja del consumo doméstico en el 2021 y un ligero incremento del consumo en la parte del no doméstico. Pero, a pesar de todo, para el 2022 se ha considerado que el consumo sigue reduciéndose como en años previos a la crisis sanitaria. En residuos, sin embargo, estos importes son fruto de la congelación de las tasas que aprobamos, tanto para las familias sostenibles, como recordar para el comercio en general, la hostelería y sociedades gastronómicas, así como por el incremento de un 7,5% que planteamos para el resto de los abonados. Pasa Lenin Gora, a la Órida. Vale, por otro lado, en cuanto al capítulo 5 de otros ingresos de explotación, se ha previsto 7.043.000 euros de ingresos, que en principio supone un 5% menos que la estimación de cierre, y estos ingresos en la actividad del agua corresponden a la venta de energía que se produce, que son unos 195.000 euros anualmente, por la ejecución de acometidas de abastecimiento y trabajos de enganche y tareas con el camión de saneamiento que hacemos, y principalmente por los ingresos de 270.000 euros que tenemos previsto recaudar por el servicio de tratamiento, bombeo y depuración del vertido que recogemos de la aglomeración Supey Basc, ¿vale? En cuanto a residuos, los ingresos más allá de las tasas que tenemos previsto es de 1.056.000 euros, que corresponden a la venta de determinados residuos como el papel, cartón, envases, vidrio, chatarra, ¿vale? Que supone, bueno, en principio ahí veo que el porcentaje no es correcto, pero baja considerablemente con respecto a la estimación de cierre. En cuanto a ingresos de Garbigune, hemos previsto similar para el año que viene, unos ingresos similares a lo que se tiene previsto para este año, y por otro lado los ingresos que tenemos previsto para la limpieza viaria son las aportaciones que recibimos por parte de los dos ayuntamientos por los servicios prestados de la limpieza viaria, ¿vale? Que más del 90% de estos ingresos se emplean para abonar el canon de la limpieza de FCC, y los incrementos previstos en presupuesto respecto a la estimación de cierre son debido al incremento del canon del 1%,
y principalmente el incremento del combustible, y que el año que viene hemos previsto en las partidas de limpieza viaria una partida de campañas de sensibilización de 20.000 euros en Irún y 5.000 en Hondarribia, cosa que hasta ahora no habíamos recogido en ningún presupuesto de limpieza viaria. Pasatzea a la cuenta de... Bai. Eso sería en cuanto a los ingresos. En cuanto a los gastos, como veis, los aprovisionamientos está previsto que se incrementen un 6,70% hasta un importe de 519.000 euros. En la parte de agua, en principio, en esta partida lo que incorporamos es el mantenimiento de contadores, módulos de telelectura y reactivos para la ETAP y para la EDAR. Y en la parte de residuos, pues tenemos en este capítulo pues los lubricantes, bolsas compostables, que se lleva otros 100.000 euros, y cepillos y mangueras para la limpieza viaria. En cuanto a otros gastos externos, como veis, con respecto a la estimación de cierre para el presupuesto 2022, estimamos 9.570.000 euros. Pasa más adelante, que está el detalle. Eso es. ¿Vale? Y aquí lo que podemos ver es que en la actividad del agua se ha reducido en unos 50.000 euros con respecto a lo previsto en el presupuesto del 2021, ya que al implantar la red de telelectura, pues la necesidad de realizar lecturas visuales del contador pues, se han eliminado en adelante, y las que realmente necesitemos en adelante lo haremos con personal propio. En cuanto a los gastos externos en la actividad de residuos, pues aquí tenemos principalmente el canon del servicio de recogida y transporte, lo que abonamos a FCC, de tal forma que, como veis, se lleva casi 4 millones de euros, que supone un 1,20% de incremento con respecto a la estimación de cierre, que principalmente es debido al incremento del canon del 1%. En cuanto a costes de transporte y tratamiento, que recoge pues, el tratamiento de escombros, plásticos inertes, residuos peligrosos, todos los tratamientos excepto la materia orgánica y fracción resto que se lleva al consorcio, se llevaría un importe en el presupuesto de 442.000 euros, ¿vale? Que supone un incremento del 9% con respecto a la estimación de cierre. En cuanto a la recogida de aceite doméstico, es algo ligeramente inferior, debido a que hemos contratado este año y hemos actualizado los importes. Y en cuanto a la limpieza viaria, estos gastos recogen, como he dicho antes, el canon y las limpiezas especiales. Pasamos otra vez a la cuenta previsional para comentar el resto de los gastos. Como veis, también los gastos de personal aumentan ligeramente, en torno a un 2%. Eso es debido a que hemos estimado para el año que viene un incremento salarial del 2%, y además hemos incrementado en un operario en la actividad de residuos, el inspector de residuos y limpieza viaria que hemos comentado antes, así como también hemos considerado una partida para sustituciones con personal eventual de posibles bajas. En cuanto a otros gastos de explotación, que recogen pues, en servicios exteriores los gastos referidos a reparación, conservación y mantenimiento de nuestras instalaciones, si bien es cierto que con respecto a la estimación de cierre se incrementa un 18%, con respecto a lo que habíamos previsto en el 2021 solo se incrementa un 5%, que supone unos 187.000 euros, y son en agua 88.000 euros, que básicamente el incremento viene por la previsión de mayores costes en reparaciones, conservaciones y mantenimiento en nuestras instalaciones, ¿vale? Y en residuos, el incremento que hemos previsto en el 2022 en este capítulo es de unos 80.000 euros, y algo más de la mitad se lleva el mantenimiento de la aplicación informática que estamos implantando y que todavía no lo hemos acabado, ¿vale? Y en este capítulo también están los combustibles y peajes, que se han incrementado considerablemente. Luego, esa previsión la hemos metido en el presupuesto del 2022. En cuanto a los tributos, como veis, también se ha incrementado considerablemente, de la estimación de cierre de este año de 100.000 a 214.000. Esto es debido al canon del agua que hemos previsto en las tasas del agua, que a partir del año hemos previsto un incremento de gasto de 140.000 euros. ¿Vale?
y con todo ello pues el resultado del ejercicio que obtenemos es de 438.000 euros. Y una vez ya explicado la cuenta de resultados previsional, vete pasando para adelante hasta el presupuesto. ¿Vale? Una vez que ya os he explicado la cuenta de resultados, pues conformamos tanto el presupuesto de servicios de Txingudi como el de la mancomunidad. ¿Vale? En cuanto al presupuesto de servicios de Txingudi, para el año que viene tendríamos 26.296.000 euros, en el que, en cuanto a tasas y otros ingresos, igual pasa al siguiente, que se ve gráficamente, igual es mejor. Vale, en cuanto a ingresos de servicios de Txingudi, bueno, pues por tasas recaudaríamos 16 millones de euros por tasas y por la energía que producimos, ¿vale? Que prácticamente, como veis, es el 62% de los ingresos. Por otro lado, también las transferencias corrientes, que son lo que ingresamos de los ayuntamientos para prestar el servicio de limpieza viaria, supone otros 22%. O sea que, como veis, que entre tasas y las transferencias del ayuntamiento recaudamos el 84%. ¿Vale? El resto, un 6%, es lo que consideramos que vamos a necesitar de préstamos, 1.480.000 euros para poder hacer frente el total de las inversiones de residuos, y para completar, para igualar ingresos a gastos, pues tenemos que recurrir a los activos financieros, a los remanentes de años anteriores, en una cuantía de 2.657.000 euros, que supone el 10%. ¿Vale? Y en cuanto a los gastos, lo que podéis ver es que algo más de la mitad se lleva la compra de bienes y servicios corrientes, y las inversiones, que son prácticamente un 27%, ¿vale? Que al final, entre las inversiones y los gastos corrientes, tenemos ahí el 80%. Y yo creo que es característico que toda esta gestión se hace con un gasto de personal de un 16,5%, que considero que es bajo con respecto al volumen de facturación que tenemos en la entidad. ¿Vale? Y, por otro lado, pues los pasivos financieros son los préstamos que tenemos para amortizar con los bancos de cara al 2022. ¿Vale? Todo ello, como os decía, entonces, hace que el presupuesto de servicios de Txingudi sea de 26.295.000 euros. En cuanto a la mancomunidad, el presupuesto de la mancomunidad sería de 4.757.000 euros, lo cual supone casi un 4% más que el año pasado, y, si quieres, pasa al siguiente disco, prácticamente el 94% de los ingresos vienen vía tasa, y el resto, transferencias corrientes, los 275.000 euros, es lo que ingresamos del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa por el sobrecoste que tenemos en el transporte por no tener estación de transferencia. ¿Vale? Y en cuanto a los gastos, como veis, prácticamente casi todo, pues el 94% es la compra de bienes y servicios corrientes, que se refiere a lo que tenemos que pagar al Consorcio de Residuos de Guipúzcoa por el tratamiento de la fracción resto y la materia orgánica. ¿Vale? Y después ya lo que tendríamos sería el presupuesto consolidado. Pasa al siguiente. Que el presupuesto consolidado consiste en el presupuesto suma tanto de la mancomunidad como de la sociedad, ¿vale? Con lo cual, el presupuesto consolidado tanto de la mancomunidad y de la sociedad será de 30.775.000 euros. De tal forma que, como veis ahí en el apartado de gastos, las inversiones que se van a realizar con estas inversiones de 30.775.000 euros serán inversiones por importe de 7.062.000 euros. ¿Vale? Que está previsto que se financien, por un lado, con el ahorro neto de casi 3 millones de euros, con préstamos 1.480.000 euros, que es lo que os decía que necesitaríamos en la parte de residuos, recurrir a un préstamo, pero estamos pensando en solicitar un préstamo interno, que en alguna otra ocasión ya os he comentado, entre actividades, ¿vale? Porque tenemos remanente suficiente en el agua, entonces en lugar de tener que solicitar un préstamo a una entidad financiera, pues lo haremos internamente. Veremos cómo hacerlo, pero la idea es esa, ¿vale? Y recurriríamos también
a remanente de tesorería de años anteriores por importe de 2.657.000 euros para hacer frente a esos 7 millones de euros de inversión. Pasan las dos porque eso ya lo he explicado y ya nos vamos directamente a explicaros las inversiones, en qué nos vamos a gastar esos 7 millones, casi 100.000 euros de inversión, ¿vale? En principio, en la actividad del agua tenemos previsto realizar inversiones por una cantidad de 5.300.000 euros y en residuos de casi 1.800.000 euros. En lo que a agua se refiere, en el ámbito de las captaciones y transporte, tenemos previsto gastar unos 310.000 euros, siendo la actuación principal la instalación en el embalse de Endara de un sistema de regulación del caudal ecológico, que en principio la teníamos previsto este año. Bueno, las 3 actuaciones de este capítulo las teníamos previstas para este año, pero no nos ha dado tiempo, o sea que damos traslado para el año que viene, ¿vale? Y las otras 2 serían, una, la redacción del proyecto de la rehabilitación de la presa de Domico por importe de 50.000 euros y los trabajos de impermeabilización del canal de Domico, que teníamos previsto 80.000 euros, pero debido a las lluvias de los últimos días nos tendremos que replantear a ver qué es lo que nos va a pasar con el canal de Domico, porque un deslizamiento pues, nos ha arrasado el canal y prácticamente todavía no sé en cuántos metros pues el canal ha desaparecido. O sea, que no tenemos canal, el talud está muy vertical como para reponerlo, entonces tenemos que valorar si existe la posibilidad de reposición, no, tenemos que prescindir del canal o qué hacer, ¿vale? Todavía está pendiente de valoración que empezaremos a partir de mañana. En cuanto al servicio de abastecimiento de agua, se contemplan unas inversiones por valor de 1.090.000 euros, ¿vale? En la que las actuaciones principales serían acometer la obra que completa la arteria principal de distribución de agua de la zona industrial de Ventas, en la calle Arabacalea, por importe de 270.000 euros. Por otro lado, del año pasado también arrastramos la redacción de los proyectos del depósito de Iparraguirre Alto y del depósito de Randoneo, que tenemos previsto adjudicarlas, si no es este mes, el mes que viene, y por lo que el depósito de Randonea hemos añadido mayor importe, en total 350.000 euros, porque preveemos que entre la licitación, pues para finales de año igual podríamos empezar ya a ejecutar la rehabilitación de uno de los depósitos. En este caso, consideramos que la de Randonea tiene mayor prioridad desde el punto de vista de fugas y problemas estructurales. Por otro lado, también, en lo referente a las redes de distribución, están previstas renovaciones conjuntas con las obras municipales por importe de 290.000 euros y para el año que viene tenemos previsto participar en obras municipales como son la Plaza de Gabarrari, Bercholari Ustapide, Santa Elena, el entorno de San Juan, aprovechar la renovación de redes cuando en Hondarribía se hagan las obras de asfaltado y en Satarca también, ¿vale? Y por otro lado, pues pequeñas obras que tengamos nosotros previstas. En cuanto al saneamiento, tenemos previsto gastar unos 1.600.000 euros, en el que las actuaciones principales serían, como he comentado antes, las renovaciones e implantaciones del sistema separativo de las redes, por un importe de 835.000 euros, y como veis, en obras municipales tenemos previsto gastar unos 705.000 euros. Serían las mismas calles que he citado anteriormente. Por otro lado, tenemos previsto también actuar en el colector de Santa Engracia, que unirá la recogida de todos los vertidos de la cuenca de Hondarribía, comprendida entre la Breder y la rotonda de Santa Engracia, con el interceptor general, con un importe de 350.000 euros para el año que viene, si bien es cierto que la actuación tiene un presupuesto de 450.000, ¿vale? En la EDAR de Atelreca también tenemos previsto seguir invirtiendo en 330.000 euros casi. Como bien sabéis, estamos actualmente con el anteproyecto, que los próximos meses lo finalizaremos, y mi idea sería, bueno, pues si llegamos a un acuerdo con URA, pues ver si realmente a finales del año que viene podríamos empezar con la actuación, y si no, pues a primeros del siguiente, pero bueno, pues andaría por ahí.
Ahí también tenemos otro imprevisto que nos ha ocurrido con estas lluvias, es que hemos tenido un desprendimiento considerable en la zona de los acantilados de la depuradora, de una rotura circular de unos 30 metros, que bueno, pues tenemos que analizar también geotécnicamente eso, cómo nos puede afectar, y considero que las previsiones de presupuesto que teníamos inicialmente para la ampliación de la depuradora pues se tendrán que ampliar de cara a afianzar la estructura a largo plazo, porque veo que si no hacemos una actuación seria desde el punto de vista geotécnico en la depuradora, pues dentro de, a ver, serán muchos años, pero pues igual dentro de 50 años, pues igual es que ni siquiera tenemos plataforma y el mar nos ha llevado la depuradora, hablando un poco fuerte, pero hay que tener en consideración y ver que realmente pues el mar pues está ahí, tenemos la depuradora donde la tenemos y creo que geotécnicamente lo tenemos que, bueno, pues tenemos que hacer la inversión que haga falta pues para hacer que esa infraestructura perdure en el tiempo, si no queremos que el mar nos lo lleve. ¿Vale? Por otro lado, en el ámbito del drenaje urbano también tenemos previsto invertir casi 1 millón de euros. En principio, el colector de Gusquitza se llevaría unos 500.000 euros. Por otro lado, una vez finalizado el plan director del drenaje urbano, vamos a empezar también a ejecutar las primeras actuaciones, que consistiría en la redacción de la construcción del tanque de tormentas, que esa en principio se adjudicará ya y está previsto que a finales del año se empiece ya a ejecutarlo también por un importe de 250.000 euros. Continuaremos con la renovación de equipamientos en aliviaderos, inversiones para mejorar la sectorización de la red de saneamiento en Hondarribia. Y en el capítulo ECAEZ de medición y control, finalmente tenemos previsto invertir casi unos 300.000 euros, ¿vale? Principalmente en finalizar, nos quedará el abono de las facturas solo, porque prácticamente ya hemos ejecutado la implantación de los módulos de telelectura en Irún, o sea que nos queda alguna factura pendiente por pagar para enero. Y el resto tenemos previsto pues, seguir con actuaciones de mejora en la sectorización de la red, en mejorar equipos para detectar fugas y poco más, ¿vale? Después, en cuanto a otras obras que no tienen nada que ver con agua ni residuos, sería que estamos pensando en rehabilitar la oficina de atención al público y hemos puesto un primer importe de 140.000 euros para la redacción del proyecto y, si puede ser, para algo más. En cuanto a las instalaciones de la potabilizadora, la depuradora y las estaciones de bombeo, está previsto también invertir 142.000 euros mejorando los equipos y los diferentes sistemas. Desde el punto de vista de energía, continuamos con el objetivo de seguir queriendo generar energía renovable. Luego seguiremos con la instalación de placas solares por importe de 49.000 euros. En seguridad también tenemos previsto gastar 75.000 euros para mejorar pues, maniobras cotidianas que tienen los operarios con la compra de carretillas elevadoras y, por otro lado, en mejorar las instalaciones desde el punto de vista de seguridad por otros 65.000 euros. Y, finalmente, en la materia de sistemas de información tenemos previsto también invertir en equipos, renovaciones de software, etcétera, etcétera, en 632.000 euros. De forma que en agua tenemos previsto gastar unos 5.300.000 euros. Eso en la parte de agua. Y en la parte de residuos lo que tendríamos serían unas inversiones a acometer por importe de 1.776.000 euros, que las inversiones más gruesas sería la compra de los 2 últimos vehículos de carga trasera por importe de 300.000 euros, los minipuntos limpios 90.000, la compra de contenedores para ya completar el año que viene la renovación en 732.000 euros, que de hecho la siguiente fase de renovación ya está solicitada y creo que los contenedores está previsto que lleguen para febrero, entre febrero y marzo estarán renovados el resto de los contenedores, excepto la materia orgánica, todas, ¿vale? Y para el segundo semestre la idea es que renovemos los contenedores de orgánico con sus correspondientes cerraduras.
La inversión de las cerraduras también está ahí, de 230.000 euros, y después bueno, pues las partidas de sistemas de información, que en total suman 425.000 euros. Y finalmente, en inversiones de limpieza viaria, pues no hemos considerado nada y estamos un poco a expensas de que los ayuntamientos nos trasladen, pues en función de lo que recojan en la modificación de créditos, pues lo tengamos para las inversiones que hagan falta. Mi esker, Leire. Bueno, pues abrimos un turno de intervenciones. Bai, animatuko naiz. Konplexu xamarra da aurrekontuen lanketa hau, edo niri behintzat konplexu xamarra egiten zait, eta eskertzen da emandako azalpena, galdera anitz eta xehetasun asko ezagutzeko geratzen zaizkit, baina deigarriak egiten diren zenbait gauza bai aipatu nahiko nituzke. Eta lehenengo hausnarketa langilegoaren aldetik etorri zait burura irakurri dudanean dokumentazioa, eta oraingo azalpenarekin gauza bera. Sistema guzti hau funtzionatzeko langilegoaren ekarpenak duen portzentaia urria edo deigarria egiten zait, uste dugulako edozein erakundeek funtzionatzeko eta modu egokian funtzionatzeko langilego propio sendo bat behar duela, eta ongi baloratutakoa hain zuzen ere. Eta, bueno, portzentaia txiki horretaz aparte aipatu den bezala, aurrikusi da soldaten igoera 2%, ez banago oker uste dut ulertu dudala, eta kontutan izanik 2021ko urtean izango dugun kontsumo indize prezioaren igoera 5% inguru, 4-5 artean behintzat bai izango dela. Iruditzen zait langileen balorazio hori egiterako garaian ere soldata igoerak gutxienez KPI edo IPCA denaren horren maila berekoa izatea interesgarria litzakela. Beste alde batetik aipatu da bezeroen arreta zerbitzurako hobekuntzak egiteko behintzat obra batzuk edo planteatzen direla, baina faltan botatzen dut beste behin ere, beste urte betez ere, bezeroen arreta zerbitzu hori Hondarribian edo Hondarribitar biztanlegoari edo etzaiola aurten ere eskainiko. Iruditzen zait ekarpena handia egiten dutela elkarte honetan azkenean erabiltzaile garenok, eta arreta zerbitzua oso garrantzizkoa dela iruditzen zait, eta horregatik guk behintzat urteak daramatzagu eskatzen aukera bat non hondarribitarrek ere herritik mugitu gabe arreta zerbitzurako eskubidea izan dezaten eta aukera izan dezaten baliabideak jartzea. Hori deigarria egite zait, eta bukatzeko zertzela da txiki bat depuradoraren inguruan gertatutako erorketa horien harira edo egin beharreko lanak gustatuko litzaidake eskatzea eta kontutan hartzea behintzat datorren ekitaldi honetan jorratu barbarimada nolabaiteko kontratazio edo inbertsiorako asmorik edo bai hartu dadila kontutan natur eremu babestu batei buruz ere ari garela, eta nola ez egonkortze lan horiek eta natur eremu babestu hori errespetatu egin dadila eta sensibleak izan gaitezela beti ere egin beharreko lan horietan. Mila esker. Printzipioz, apuntatu ditut 3 gai desberdin, aipatu dituzunak, pertsonalaren igoeraren inguruan plantatu duguna da 2%,
ze hori da entitate publiko guztietan barajatzen ari den portzentaia. Gero ikusten badegu estatuko aurrekontu orokorrean beste kantitate bat dela, hori eguneratuko litzateke, baina printzipioz portzentai hori hortan datza. Badakigu IPC-a askoz ere handiagoa dela eta horrek suposatzen duela poder adquisitibo gutxiago bat, baina gukor ezin dugu gauza gehiagirik egin. Orduan, itxaron beharko dugu, ea estatuko aurrekontuek zer planteatzen duten funtzionario eta langile publiko guztientzako soldatarekin, eta horren arabera egingo ditugu gauzak. Gero komentatzen zenun baita ere, zure preokupazioa isladatzen zenun, Hondarribian ez daukazuelako baz bat txingudiko zerbitzuaren arreta jaso ahal izateko. Komentatu dut beste egunen batean, baino bai jakin dezazuen gure asmoa bai dela zeo zer jartzea. Ez permanente moduan, baina bai, oraindikan ez dago inolako kudeaketarik eginda, baina bai hitz egin nahi dugu Hondarribiko udaletxearekin, ikusteko zer nolako posibilitateak dauden, behintzat astean behin ikusten ditugu zenbaki tramiteengatik, ikusten dugu astean behin bai prestatu genezakela zerbitzu hori Hondarribian, eta orain Irunen adibidez lanketa guztia egiten dauapen konzita previa, eta ikusten dugu hori ondo funtzionatzen ari dela. Orduan hori agian isladatu dezakegu Hondarribira, eta bizita guztiak astean egun jakin batean konzentratu hori egin ahal izateko. Gero baita ere prebizioa daukagu, prebizioa ja martxan daukagu, gure web horrian abonadoren tramitazio asko egin daitezke web bidez, hurrengo ostiralean aurkezteko asmoa genuen, baina izan diren uholden ondorioz dena anulatu egin behar izan genuen, hurrengo egunetan aurkezpena egingo dugu, eta gure ideia da baita ere tramitazio asko orain arte ofizinera joan behar zirenak baita ere digitalki egin ahal izatea. Hori hurrengo egunetan egingo dugu aurkezpena. Baina hala ere esaten dizuet, Hondarribian asmoa daukagula, zeo zer jartzeko astean behin, eta gero ikusten badegu frekuentzia hori gutxiegi dela, hori baloratuko genuke. Eta azkenekoz depuradoran, igual bai interesante izango litzake, bideo bat daukat, ikus dezan zuen zer nolako dimensioa daukan deslizamenduak. Nahiko konsiderablea da. Eta infrastrukturai ez digu inolaz ere afektatu, baina kasualidadez izan da, ze justo emisarioa hortik pare bat metrotara joaten da, eta biala ikusten dezue hor bertan dagoela, justu geratu da hor eskinean. Orduan, gertatu dena da, azkenean, azkeneko asteetako euriten ondorioz, kapa vegetal, estrato horien gainean dagoen kapa vegetal horrek pisua handi hartu du egin duen euritengatik, eta azkenean, lurrak ez du aguantatu eta txirristra bat izango balitz bezala dena deslizatu eginda. Orduan, ikusten da mazizoa ez dagoela ikututa, baino aurrerantzean hori lur vegetalarik gabe egonez, olatuen gatik eta erosioaren gatik, hor dagoen ambienteagatik hori erosionatzen joango da, ez badugu nolabait ere hori estabilizatzen. Orduan, hori aztertu egin beharko dugu, enpresa espezializatua kontratatu beharko dugu, eta begiratu beharko dugu ez bakarrik nola deslizamendu hori estabilizatu, baizik eta baita ere pentsatu aurrerantzean zer nolako gatazkak eduki ditzazkegun eta zer nolako errefortzuak egin behar ditugun aurrerantzean hori dagoen lekuan mantendu ahal izateko eta itsasoak ez jateko gure azpiegiturak. Eta printzipioz, baloratzen ari geran, esaten degunean, adecuación de la depuradora o ampliación de la depuradora es ampliación de la depuradora desde el punto de vista de equipos de tratamiento. Desde el punto de vista de espacio, no tenemos previsto abarcar más terreno del que ya realmente abarca el área de la depuradora. Joaquín.
Bai, nik galderatxoa daukat ere langileen kontuaren arira. Claro, aurre ikusten da, 2ko igoera bat, hori esan duzu, eta gehien bat, izango litzateke, gaur egun dauden soldatei igotzeko. Baina, egia da bestalde, ere lanpostuen balorazio bat ere martxan dagoela, eta, hor ez da aurre ikusten lanpostu balorazio horretatik atera daitezkeen emaitzei aurre egiteko masa salarial bat. Hori nola jokatzen da asunto horietan edo? Printzipioz hor daukagun estimazioa da lehenengo diagnostikoa egitea, datorren urtean egingo dela, eta emaitzen arabera ikusiko da zer nola frente egingo litzatekeen postuen balorazio horren emaitzari. Planteamentu desberdinak egon daitezke, estatuak esaten badu, 2 igo behar dela masa salariala, bagian erasko daude, baina plantatu daiteke adibidez, denei igotzen zaie 1 eta beste 1 erabiltzen da konpentsazio horiek egiteko, injusto dauden postu horiei konpensatzeko balorazio postuak esaten duen mailaraino iritsi ahal izateko, adibidez. Baina, esaten dizuet, sentido horretan ez degula inolako planteamenturik egin, ze itxaroten ari gara lehenengo diagnostiko bat edukitzea, ze bestela ez dauka zentzurik, ez daukagu inolako referentzirik bestela. ¿Alguna intervención más? Sí. Íñigo. Simplemente para agradecer la presentación de las cuentas. Compartimos los objetivos del presupuesto, nos parece un presupuesto técnico orientado hacia la consecución de unos resultados que compartimos y sobre todo nos gusta la manera de financiarlo a través de la congelación de tasas. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Bueno, pues si no hay más intervenciones tendríamos que someter a votación el presupuesto. Votos a favor. Ezezko botoak, abstentzioak, bi. Vale. Queda aprobado. Con esto terminamos el Consejo de Administración. Pasamos a la Asamblea. ¿Perdón? De acuerdo. Tenemos que aprobar el acta. Imagino que para mandarlo al boletín. No, sí. Vale, lehen aipatutako bi ekarpenekin kontratazio hasierei dagozkion espediente horiek jasota, geldituko litzateke puntuen laburpenean jasotako akordio horiek eta emaitzen, paneletan jaso diren emaitze horiekin, vale? Muy bien. Vale. Pues vale. Botón. ¿Tenemos que hacer votación formal? Sí, vale. sin inconvenientes. Aldeko botoak? Bueno, Vale. aho batez. Aho batez. Vale. Pues con esto sí damos por concluido el Consejo de Administración y pasamos a la Asamblea. Primer punto de la Asamblea, 2021ko urriaren 13an egindako bileraren akta onartzeko proposamena. Tenemos la propuesta de aprobación del acta de la sesión del 13 de octubre de 2021. Quizá antes de votarla, no sé si hay alguna objeción o algún error o alguien considera que falta algo, ¿no? Bueno, lo sometemos a votación con el mismo sistema, entiendo, de CAITS, ¿no? A mano alzada. Sí. Esperar un ratito para que proyecte el resultado, ¿vale? Muy bien, pues bueno, aldeko botoak. Aho batez, unanimidad. Bigarren puntua, 2022 urterako aurrekontuari hasierako onarpena emateko proposamena, que es la aprobación inicial del presupuesto para el año 2022. Entiendo que está ya explicado, ¿no?, en el Consejo y debatido suficientemente. Por tanto, lo someteríamos
Someteríamos a votación de la Asamblea, en este caso. A favor. En contra. Abstenciones. 2. Va. Queda aprobado, por tanto. Hirugarren puntua, 2022 urterako finantza kontrolerako urteko planaren kontu ematea, dar cuenta del plan anual de control financiero para el 2022. Se trae a esta Asamblea la información acerca del Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2022, que se ha elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, que regula el control interno de las entidades del sector público local. El documento que se trae y del que se da cuenta viene a coincidir en muchos aspectos con el planteamiento de años anteriores. En ese sentido, se recoge un formato de control que llamamos permanente y una serie de controles de auditoría pública. El control permanente viene dado fundamentalmente por las actuaciones de control que desde la intervención de la Mancomunidad se vienen realizando de forma continuada en relación con los gastos que son gestionados desde la misma. Y en el ámbito de la auditoría pública encontramos las actuaciones de control que tienen que ver tanto con las cuentas de la sociedad, a las que cada año se produce una fiscalización a través de una auditoría de cuentas anuales, como lo que llamamos la auditoría de cumplimiento de la Mancomunidad y de la sociedad. La auditoría de cumplimiento, que como saben es un sistema de control en el que se verifica que los procedimientos que se adoptan desde la Mancomunidad y desde la sociedad se adecúan a las normas que los rigen. En concreto, en el ámbito de la Mancomunidad, venimos controlando la facturación y los pagos al Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para verificar que se adecúa a los acuerdos adoptados con dicho consorcio. En el marco de la auditoría de cumplimiento de servicios de Txingudi de la sociedad, venimos trabajando fundamentalmente dos ámbitos, el de la contratación pública y el de la selección de personal. Pues bien, este año en materia de contratación pública, con relación a los sistemas de control de años anteriores, hemos recogido una actualización de las cuantías de los contratos que van a ser sometidos a fiscalización para adecuarlos a la normativa comunitaria que establece los diferentes umbrales para la contratación pública. Por otra parte, se ha suprimido la mención del control de la revisión de precios, porque con arreglo al contrato actual el precio es diferente cada año. Y como novedad, este año sí que se ha introducido unas referencias muy concretas al control del contrato de servicios de recogida y transporte de residuos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones referidas a la plantilla mínima que tiene la empresa obligado a garantizar, en cuanto a la ejecución de servicios adicionales ofrecidos en su momento y en cuanto a las condiciones especiales de ejecución de carácter social previstas en el contrato. Estos aspectos contractuales específicos y muy concretos van a ser objeto de fiscalización a lo largo del ejercicio 2022. Y se recoge también, como se hiciera en años anteriores, un control de los procesos selectivos de personal, seleccionando aleatoriamente un procedimiento de selección de un empleado o empleada fijo y otro empleado o empleada de carácter temporal, y que serán revisados en cuanto a si se han adecuado o no a los principios generales que deben regir la contratación de personal de la sociedad. Y finalmente, y también como novedad, se van a tomar 4 expedientes de bonificación de familias vulnerables, de los que se han recogido las ordenanzas fiscales que van a entrar en vigor a partir del año que viene, para verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la propia ordenanza. Estos son básicamente los criterios de control que se pretenden poner en marcha para el ejercicio que viene. Muy bien, nos damos por enterados. Gracias, Juan. Laugarren puntua, 2021ko hirugarren hiruhilekoaren aurrekontu itxieraren berri ematea, dar cuenta del cierre presupuestario del tercer trimestre de 2021. En cuanto al cierre presupuestario del tercer trimestre de la Mancomunidad, decir que el gasto está contabilizado y pagado a julio del 2021
Sin embargo, los ingresos, si bien están contabilizados a agosto, están pendientes de cobro tanto julio como agosto, ¿vale? Entonces, como veis, el hecho de ir contabilizando en la mancomunidad según resoluciones y según nos van viniendo las facturas, hasta que no venzamos el año completo, pues es difícil de dimensionar la problemática o no de las cuentas, ¿no? Porque al final los ingresos pueden ser que sean a agosto, los gastos pueden ser que sean a julio, ¿no? Entonces, la comparativa es difícil y lo que se produce es una descompensación entre gastos e ingresos, ¿vale? Pero bueno, pues tenemos la obligación de dar cuenta trimestralmente y lo haremos, ¿vale? Entonces, en este cuadro, como podéis ver, los fondos que teníamos en la mancomunidad al inicio del año era de 155.000 euros. Nos faltaría por contabilizar septiembre, pero en principio nos falta cobrar los 760.000 euros que veis ahí en la tabla de la columna 2021 y en principio están pagados todas las facturas contabilizadas, ¿vale? Todo ello hace que el remanente de tesorería que tenemos a día de hoy en la mancomunidad es de 1.261.000 euros. Y teniendo en cuenta que la morosidad a 31 de diciembre del 2020 está previsto en 233.000 euros, pues en principio el remanente de tesorería que tendríamos el tercer trimestre en la mancomunidad es de 1 millón de euros, ¿vale? Pero repito que en realidad los números bien hechos y comparados, los mismos ingresos computables a los mismos meses que los gastos, los veremos cuando finalice el año. Vale, muchas gracias, Leire. Y terminamos con bosgarren puntua, informazioak eskera eta galderak, informaciones, ruegos y preguntas. Bai, barkatu. Galdera bat, eskaera bat, hausnarketa bat, Mendeluko errekari buruzkoa. Behin baino gehiagotan, aipatu izan dut, bai administrazio kontseiluan, bai asanbladan baitare, Mendeluko errekan isuriak gertatzen direla, 2021 urtean edo 20. urtean ez banago oker inbertsio batzuk burutu ziren bertan, aurrikusten zutenak nolabait gertatzen ari ziren isuri horiek nolabait kontrolatu edo behintzat eteteko aukera emango zutena eta, bueno, tamalez 2021ko urtea amaitzera goazen honetan behin eta berriro jakiten dugu eta hala aditzera ematen dut zuzendaritza taldeari isuriak gertatzen jarraitzen dutela Mendeluko errekan eta kezka nabarmena daukagu egindako inbertsioak ez duten balio edo ez dugulako ulertzen zein den gertaera hoien arrazoia. Uste dut esfortzu bat beharko genukela eremua bera ere edo isuria gertatzen den eremua bera ere natur babeseko eremua badelako. Baina, bueno, isuririk ere ez genuke onartu beharko. Eta urte luzetako gauza da, saiatu behintzat aipatu izan zaigu saiakerak egin direla inbertsioen bitartez eta horren hobekuntza bat gertatzeko, baina oraindik ere, eta bi astean bi aldiz uste dut elkarte honetako gerentea molestatu behar izan dudala, iritsi zaizkidalako isuriak gertatzen ari diren irudiak eta nolabaiteko kexuak. Uste dut egin beharko genukela, guri tokatuko zaigu udalaren aldetik ere, baina elkarte bezala ere uste dut egin beharko genukela saiakera berezi bat isuriak, kutsadura isuriak gerta ez daitezen, eta bereziki eremu honetan detektatuta eta denboran errepikakorra den eremu bat denez, beharrezko lanketak egin beharko genituzke isuri horien etetea bermatu ahal izateko.
edozer gauza baino lehen, bai, aklaratu nahiko nuke gauza bat, bale? Ze, isurien inguruan, Txingudiko zerbitzuak daukan ardura bakarra da, isuriren bat gertatuko balitz ibaira ur fekalen inguruan, eta listo. Ze gauza da guk bi odi mota dauzkagula, odi fekalak eta bestetik odi pluvialak. Orduan, ze gertatzen da, gertalitekela edozein enpresak edo edozein entitatek gure kolektoretara entxufatuta edukitzea kondukzio bat, non hortikan isuriak gertalitezke, non enpresa horrek ez luke entxufatu behar gure kolektoretara beren kontaminazioa. Orduan, ze gertatzen da, gure pluviala odiak ibaiera dijoaztela zuzenki. Orduan, gure kompetentzi bakarra da, fekalen odian gertatu litezkeen edozein isuri. Orduan, duela hilabete batzu komentatzen genunean inbertsio bat egingo genuela Menduelu zonan, ze ikusten genuen etxe bizitza batzuk zeudela konektatu gabe, hori gauza bat da, eta horrek egin ditugun aktuazioak saiesten du kontaminazio fekal hori itsasora iritsi ez daitezen. Baina, klaro, guk Txingudiko zerbitzuak ez dauka inolako kontrolik enpresa pribatu batek konektatzen badu bere kontaminazioa gure odietara. Orduan, horregatik komentatu nizun, behin baino gehiago, uste pare bat aldiz komentatu dizudala, ze guk ez daukagu erreakzio modurik olako abisuak iristen balin bazaizkin neri. Orduan, efektiboena kontaminazioa ikusten bada edonorke, zuk edo herritar batek kontaminazio bat ikusten badu ibaian, egin behar duen gauza, lehenengo gauza da, bi telefonora deitu, ze protokoloa aktibatzen da, eta urak bere vigilanteak dauzka, indagatzeko realmente nondik datorren kontaminazio hau. Eta bere kompetentzia delarik isurien kontrol hori egiteko, evidentemente gurekin jartzen dira kontaktuan, ze odien ezagutza guk daukagu, ez? Eta orduan, kolaborazioan lan egiten dugu, guk esanez ze odi dauden, zer nolako enpresa mota dauden, ze segunda zer nolako enpresa mota dauden, isuriak kolore bat edo komponente desberdinak eduki ditzazke, eta urarekin lan egin dezakegu, ze beraiek muestrak egiten badituzte eta guk baldin badakigu zer motatako enpresak dauden, errazagoa da isuri hori akotatu ahal izateko. Baina egia da baita ere, eurite handiak daudenean, horrelako isuriak aurkitzea oso zaila dela. Oso zaila da, ze euri ura asko dator kondukzioetatik, eta arrastoa kondukzioetan geratu litekeen arrasto hori euri urak eramaten du, eta orduan oso zaila zaigu olako isuriak aurkitzea. Lehorte momentuetan o en épocas secas, cuando no llueve, es más fácil ver realmente posibles rastros dentro de las conducciones que las podemos llegar a detectar incluso con una cámara, ¿vale? Pero en época de lluvias es muy complejo. Y lo más efectivo es llamar al 112, porque realmente este tipo de vertidos hay que localizarlas en el momento, porque por mucho que me mandes un correo el domingo, si no reaccionamos hasta el lunes ya no hay ningún rastro en las conducciones para poder rastrear. Orduan, esan nahi detena da horrekin, ez den nahi baloia kanpora bota, baizik eta nik uste dut isuriak saiestu ahal izateko entitate publikoen arteko kolaborazioa egon behar du, eta nik uste mankomunitate honetan urarekin badagoela, sekulako erlazio daukagu urarekin olako isuriak aurkitu ahal izateko, eta de hecho aurten pare bat edo 3 aurkitu ditugu. Orduan, premiazkoa da ahalik eta lehenbailen aktuatzea olako gauza bat gertatzen denean, baina horreixa ez da. Baina esan nahi detena da, komentatzen zenula, ez dakizuen inbertsioak zeo zertarako balio izan duen ala ez. Claro, gure inbertsioak daude enfokatuta ur zikinak edo ur fekalak ez ibaira joateko, baina, claro, gero edozein komertziok, enpresak edo etxeak edo zer gauza botatzen badu gure odietatik, hor oso kontrol gutxi daukagu.
Eskertu dut azalpena, bi kontsiderazio. Nik emaila bialtzen dudanean informazio izateko da, eta uste dut horretan geratu ginela, zeren bat bira deitzearena ere beste bilera batean hitz egin genuen, eta niri behintzat iristen zaizkidan abisuen aurrean, bat bira deitzeko esaten diet. Ni jakinarazpen bezala uste dut elkarteari jakinarazi egin behar dela, ez esaten ari, zu bota jantzi eta ara jutea, baizik eta jakinaren gain egoteko horrelako mezu bat iritsi zaidala, eta nik esan diot deitu behar duen tokira, ez daki deitun, irutze zait oso interesgarria, eta eskertzen dut baitare hemen jakinaraztea herritarrei bat bira deitu behar hori, ze uste dut jende askok ez daukala informazio hori, baina aipatu duzun beste gai bat ere uste dut kapitala dela. Gure kolektoreetatik ateratzen diren isuriak dira, edo kutsadura isuriak dira, eta uste dut guk ere zer egina eduki beharko genukela bai kontrolean eta beste 11 gaietan, izan ere gure kolektoreetatik azken finean ateratzen dira. Aipatzen nuenean udalearen ere lanketa bat egin beharko dugula beste eremu batean, baina eske eremu honetan aipatzea ezinbestekoa dela iruditzen zait, izan ere Txingudiko zerbitzuen kolektoreetatik da ateratzen ari den kutsadura hori, eta zaila ez dut esaten erreixa denik, badakit ez dela erreixa, zeren horrelako zerbait egiten dunak, ez dut uste borondate honez jokatzen dunik, baino horrelako gaiak duten garrantzia handia da, ez dakigu zer den botat isurtzen ari den hori, ez dakigu zer eragin eduki dezakeen, eta etorkizunean zertara iritsi daitekeen isuri hori edo ez. Eta horregatik uste dut erakutsi behar dugula, edo behintzat hori da nire iritzia, Txingudiko mankomunitateak apustu sendo bat egiten duela zero isuriaren helburuarekin bat egiteko, eta horretan jartzen ditula dituen baliabide guztiak eta kontrol zorrotzak egingo dituela, eta ni eskatzen ari naizena da hori ez, hartu dezagun ardura honen gainean eta ezarri ditzagun bitarteko guztiak gerta ez dadin saiatzeko. Ez dut esaten gu botatzen dugunik, edo zuk jun behar duzunik hori zera jasotzera, edo hola esaten dudana da hartu dezagun konpromiso bat zero isuriaren helburuarekin, eta horretarako jarriko ditugula bitarteko guztiak, eta eremu hau detektatuta dagonez eta errepikakorra denez, hor uste dut jardutea beharrezkoa daukagula. ¿Algún ruego o pregunta más? Bueno, pues con esto damos por concluido la asamblea también, así que, pues nada, que tengáis un buen día.